Ahí creo que acaba de unir Ernesto. Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántos hay ya? Hay... Yo acá creo que cuento 12 en total, me parece, con O los sea, otros 10 dos. tenemos. Creo que sí. Ok. A ver si están... Sí. Buen mercado, está bien. Y Federico no lo veo. Son los chicos que estaban recién conmigo. Mm. Bueno, la idea, como les decía, es ver un poco el parcial y las dudas que puedan ir teniendo, ¿sí? De cara al recuperatorio. Y así que bueno, cualquier cosa aprovechen, sí, para interrumpir, para preguntar. Sí, aprovechen para hacer las consultas, bueno, justamente quienes, sobre todo quienes tienen que recuperar, ¿no? La idea es justamente que aprovechen ahora. Digo, porque también tuvieron otros momentos para consultar que no los están usando. Bueno, el tercero, el de circular, les pasé la resolución de victoria. Así que bueno, lo dejamos para lo último y vamos a empezar por, bueno, vamos a ir en el orden en el que está el parcial. Ernesto me pasó sus resoluciones, pero bueno, acá estoy viendo el parcial, no creo que pueda abrirlas, así que Ernesto, cualquier cosa, chiflame y cualquier cosa que quieras aclarar, ¿sí? Sí, dale. Bueno, el primero dice, una caja de masa, bueno, ahí había que poner la masa de acuerdo a los últimos dos números del DRI, así que en mi caso 44. Una cosita aprovecho acá para comentar a todos. Sí. Fíjense justamente lo que varias veces charlamos de escribirlo en función de los parámetros. Acá, por ejemplo, la masa es dato, pero es un parámetro. Entonces, lo más práctico es resolverlo en función de una masa M, que es dato. ¿Sí? No sé si están escuchando y si están siguiendo más o menos lo que trato de transmitirles. No hay mucha respuesta, así que seguí. Ahí mandaron. Sí. Sí, por chat. Sí, en general, digamos, hay una tendencia a tratar de resolverlo como una ecuación matemática, tratar de rápidamente poner los valores, pero bueno, esto también yo hice énfasis en su momento, de plantearlo, sí, con los parámetros, sí, de forma genérica, tener las ecuaciones y después, al final, reemplazar por los datos que tenemos, ¿sí? Porque, bueno, posiblemente en un mismo problema tal vez necesitemos las mismas ecuaciones varias veces, entonces, en lugar de ir reemplazando cada vez y reformulando cuando las necesitemos otra vez, las tenemos ahí a mano para después reemplazar. Bueno, el ángulo también es dato, ¿sí? Son 30 grados. Vamos a ponerlo así, vamos a llamarlo alfa. Profe. Sí. ¿Podría apuntar la cámara un poco a la izquierda? Sí. Un poco a la izquierda, ¿así? Sí, perfecto. Gracias. Gracias. Buenísimo. Bien,
Bien, y nos da los coeficientes de rozamiento, ¿sí? El mu estático nos dice que vale 0,3, el mu dinámico nos dice que vale 0,2, ¿sí? Y tenemos, acá aparece una fuerza F empujando la caja hacia arriba en el plano inclinado. Lo que nos pregunta es la fuerza mínima que se necesita para que la caja comience a subir la pista. Bien, como yo les decía, o sea, a mí lo que me gusta es seguir siempre estos pasos, que es primero imaginarnos la situación. Tenemos la caja en un plano inclinado. Si nosotros nos imaginamos la situación real, es como si yo pusiera algo en una caja en un plano y la empujo un poquito con algo, ¿sí? O con un hilo la voy tironeando. Entonces, dependiendo del valor de esa fuerza, dependiendo de este ángulo, dependiendo de la masa que tenga ese objeto, bueno, puede llegar a pasar que la masa esa suba sobre el plano, puede llegar a pasar que se caiga sobre el plano, o puede pasar que se quede quieta, ¿no? En este caso, ya el enunciado mismo nos dice, bueno, la fuerza mínima que se necesita para que la caja comience a subir. Entonces sabemos que si hay movimiento va a haber en ese sentido, ¿no? Para allá. Y bueno, y de acuerdo a eso planteamos nuestro sistema de referencia, ¿sí? Proponemos nuestro sistema de referencia así, X positivo en el sentido del movimiento hacia arriba del plano, y perpendicular a eso. Una vez que hacemos eso, podemos ver qué fuerzas, o sea, podemos definir nuestro sistema. A mí, por ejemplo, no me importa qué es lo que le pasa al plano inclinado, a mí lo que me importa es lo que le pasa a la caja, ¿sí? Entonces, como sistema, vamos a definir a la caja, ¿sí? Entonces me fijo qué le pasa a la caja. Para ello, proponemos lo que siempre decimos diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Es decir, tomamos a ese sistema y lo aislamos del resto del universo y vemos qué fuerzas están aplicadas sobre nuestro sistema, ¿sí? En este caso, para la caja, nosotros tenemos la fuerza F aplicada sobre la caja, ¿sí? El par de interacción está fuera, ¿no?, del sistema, es decir, es otra persona, otra cosa que le está aplicando esa fuerza F. Tiene su peso, par de interacción en el centro de la Tierra, y tiene una normal, ¿no?, par de interacción en, bueno, estará en la superficie sobre la que está apoyada sobre el plano, básicamente, el plano inclinado. Y bueno, esto también nos dice que tiene un rozamiento, ¿no? Hay un rozamiento entre la caja y la superficie del plano. Si el sentido de movimiento que yo le quiero dar es hacia arriba, entonces podemos proponer una fuerza de rozamiento aplicada en la caja apuntando en el sentido negativo a X, ¿no? En el sentido hacia abajo del plano. Entonces, vamos a proponer una fuerza de rozamiento apuntando para allá. Y el par de interacción en la superficie de apoyo. Bien, ya tenemos todas las fuerzas, tenemos nuestro sistema de referencia, ¿no? Entonces, vemos qué fuerzas están en cada dirección de nuestro sistema. Fuerza y fuerza de rozamiento están volcadas sobre la dirección X, ¿no? La normal en la dirección Y. Y el peso, bueno, el peso, como ya sabemos, en un plano inclinado nos va a pasar de que, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, no está volcado completamente ni en X ni en Y, así que hay que descomponerlo. Esto algunos hicieron el triángulo rectángulo, ¿sí? Y dedujeron la descomposición. Eso está buenísimo, está muy bien. Especialmente, digamos, ese tipo de cosas que ustedes pueden ir avanzando, ¿sí? En ese sentido, mucho mejor, porque, bueno, después a la hora del final, en el final se evalúa este tipo de comprensión, ¿no? Más allá de poder resolver
los problemas de la guía, los ejercicios, se pide una comprensión conceptual de lo que se está haciendo. Entonces, si ustedes pueden ir agregando estas cosas, está bueno. Pero bueno, básicamente sí, yo no lo voy a hacer. Ya lo hicimos varias veces. Entonces, al peso directamente podemos decir que, bueno, la componente lo dividimos, ¿no?, en una componente X e Y, donde nos queda esto, ¿no? Volcado en las direcciones de nuestro sistema de referencia. Para la componente X tenemos el valor del peso por el seno del ángulo del plano inclinado, y para la componente Y tenemos el peso por el coseno. ¿Sí? Hablando en módulo. Bueno, una vez que hacemos el diagrama del cuerpo libre y nos aseguramos de que tenemos todas las fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo, vemos qué es lo que sucede en cada dirección, ¿sí? Podemos plantear entonces la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Esto, bueno, ya en física 1 lo van a ver de mejor manera, ¿no? Nosotros no trabajamos mucho con vectores, pero básicamente cada fuerza es un vector. Entonces lo correcto es hacer una sumatoria de fuerzas completa, ¿no?, con todos los vectores que están aplicados sobre el cuerpo como fuerzas, y después separarlas en las direcciones de cada una para trabajar, ¿sí? Como nosotros no hacemos eso directamente, bueno, decimos, ¿qué pasa en X, no? ¿Qué pasa en X? En X tenemos la fuerza F, ¿no?, la fuerza de rozamiento y la componente X del peso. De acuerdo a nuestro sistema de referencia, bueno, la fuerza F es positiva, la fuerza de rozamiento negativa, y el peso en X negativo, ¿no? Esto es masa por aceleración, que lo llamo así, aceleración directamente. Bien, y en el versor Y, en la dirección Y, ¿sí?, lo que tenemos en la vertical va a ser la normal y la componente Y del peso, ¿sí? O sea, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, normal positiva, el peso Y negativo. Esto es masa por aceleración en Y, ¿sí?, pero vamos a seguir la suposición de que la caja no se despega del plano inclinado, es decir, no se acelera en esa dirección en ningún momento. Entonces, directamente esto es igual a 0 y sacamos la conclusión que ya conocen, que es que la normal es igual al peso en Y, ¿sí?, en módulo. Bueno. Ok. Tenemos entonces de acá una ecuación 1 y una ecuación 2, ¿sí? Hasta acá, digamos, es importante que lo vayan, como decía Ernesto al principio, ¿sí?, siguiéndolo de forma genérica, ¿no?, con los parámetros dados, porque tal vez en el mismo problema necesitemos recurrir a las ecuaciones nuevamente, entonces no vamos a estar deduciéndolas de vuelta, ¿sí?, con otros valores. Entonces nos conviene llegar hasta este punto de esta manera. Y además, como les decía, pensando en la comprensión conceptual, siempre está bueno llegar con los parámetros genéricos sin reemplazar los valores, para entender un poco mejor qué es lo que está pasando. Ahora sí, en base a esto, pasamos a lo que nos pide el enunciado, ¿sí? Lo que nos pide es la fuerza mínima necesaria para que la caja comience a subir por el plano inclinado, por la pista. Entonces, bueno, voy a borrar esto, ¿sí?
digamos, la importante acá va a ser la ecuación 1, ¿sí? De la ecuación 2 sacamos esa conclusión que nos va a servir por ahí cuando tenemos fuerza de rozamiento. Entonces, siendo la ecuación 1, ¿sí? Si yo propongo, voy a proponer caso estático, o sea, voy a proponer que la aceleración sea 0, ¿sí? Pero voy a buscar el caso límite para que ello suceda. Entonces, si yo propongo un caso estático, estoy proponiendo que F menos fuerza de rozamiento, que bueno, va a ser la estática, ¿no? Menos peso en X sea igual a 0, ¿sí? Acá hay un detalle y es conceptualmente complicado de entender al principio porque recuerden que cuando nosotros reemplazamos fuerza de rozamiento estática, no estamos hablando de mu estático por normal. Ese es el valor máximo que puede tomar la fuerza de rozamiento estática, ¿sí? Pero puede valer menos que eso, ¿no? En el clásico ejemplo, yo tengo una caja apoyada en el piso y la empujo, ¿sí? Yo le puedo aplicar una fuerza F y la caja no se mueve. Le puedo aplicar una fuerza F mayor y sigue sin moverse. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, la fuerza de rozamiento estática varía de acuerdo al valor de F que yo le estoy aplicando, ¿no? ¿Hasta cuándo puede hacer esto? Bueno, hasta que alcance su valor máximo, ¿sí? Cuando mi fuerza F supera ese valor máximo, entonces ahí la caja rompe el equilibrio estático y comienza a deslizar, ¿no? Entonces, bueno, digamos eso, vamos a plantearlo de esta manera, a ver si se entiende así. Fuerza menos peso X, ¿no? Va a ser igual a, esto lo paso sumando para allá, fuerza de rozamiento estática. Entonces, la fuerza de rozamiento estática tiene que valer esto, ¿no? Para que se cumpla el caso estático, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo voy al caso mayor? Bueno, la fuerza de rozamiento estática, que es mu estático máxima, que es mu estático por normal, es el caso límite, ¿no? De esto. Es decir, esto que está acá, fuerza menos peso en X, va a ser menor o igual a fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Sí? Digo, esto lo tratamos de hacer así porque, bueno, es importante que lo entiendan de esta manera, como les decía, pensando más en el final y después en física 1. Creo que manejar desigualdades es algo que ustedes en matemática más o menos ya lo tienen, ya lo vieron. Y tampoco es que estamos haciendo cuentas muy complicadas, ¿no? Con desigualdades. Bueno, por lo menos de los que yo corregí, nadie lo hizo así, no importa, no lo tomamos como mal, pero simplemente para que sepan, para que lo sepan, ¿sí? Directamente, bueno, lo que hacían es poner, como estoy en el caso estático y quiero buscar el caso estático máximo, reemplazamos fuerza de rozamiento estática máxima, igualamos a 0 y operamos, ¿no? Está bien, no pasa nada. Simplemente, bueno, entiendan esta forma, cualquier cosa aprovechen, consulten, pregunten. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, que la fuerza F que yo haga tiene que ser menor o igual a la fuerza de rozamiento estática máxima más la componente X del peso para que esto se mantenga en equilibrio estático, ¿no? Entonces, bueno, llegamos hasta acá. Vamos a ir viendo las expresiones de estas dos cosas, ¿no? Que podemos ir reemplazando. Entonces, la fuerza F tiene que ser menor o igual a fuerza de rozamiento estática máxima, mu estático por normal, más componente X del peso, que habíamos dicho que era el peso mismo,
por el seno del ángulo del plano inclinado. Esto lo podemos llevar a que la normal, de acuerdo a la ecuación 2, ¿no?, es igual al peso en I, en módulo, peso acá es mg, y bueno, peso en I, también lo habíamos deducido antes, era el peso, o sea, mg por el coseno del ángulo, más mg acá por el seno del ángulo. Puedo sacar factor común mg, ¿sí? Entonces me queda mu estático por el coseno del ángulo más el seno del ángulo, ¿sí? Y bueno, básicamente lo que nos dice esa expresión, sí, es que tenemos que la fuerza tiene que ser menor o igual a esta expresión para que se mantenga el caso estático, ¿no? O sea, en la igualación estamos, bueno, en el caso máximo, de estático máximo, y si superamos este valor ya pasamos al caso dinámico, ¿no? Y acá, bueno, básicamente nos está diciendo sí que la fuerza, bueno, tiene que valer lo que valga las otras fuerzas en sentido contrario, como para mantener el caso estático, ¿no? Y las otras fuerzas son, bueno, la componente X del peso y la fuerza de rozamiento, ¿sí? Que ambas dependen de mg, o sea, del peso del cuerpo, ¿sí? Solamente que la parte, digamos, de fuerza de rozamiento, bueno, va a depender de esta componente, ¿no? Y de esta proyección y del peso, y la parte de la componente X del peso depende de esta otra proyección, ¿no? Bueno, llegado a este punto, podemos reemplazar por los datos que tenemos para ver qué nos da, ¿sí? Entonces, bueno, yo había puesto que la masa era mi DNI, terminaba en 44, por 10, me queda 44 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado, 44 newtons. Esto es, bueno, el ángulo estaba dado también como dato, era 30 grados. Acá me queda 0,5, 0,87, el mu estático era 0,3, si no me equivoco. Sí, 0,3, entonces, a ver. 0,3 por 0,87, bueno, más el 0,5S, por mg, que serían 440 newtons. Bueno, 300, esto me da más o menos 334,3, reemplazando todos los valores, llego a esta conclusión, ¿no? De que la fuerza F tiene que ser menor o igual a 334,3 newtons. Es decir, si vale menos que 334,3, estamos bárbaros, estamos en el caso estático, ¿sí? Si vale igual a eso, bueno, estamos en el caso estático máximo. Si vale más que esto, pasamos al caso dinámico. Entonces, yendo al ítem A, la fuerza mínima que se necesita para que la caja comience a subir, bueno, va a ser la igualación, ¿no? De esto que está acá, o sea, 334,3 newtons. Como les decía, la mayoría, en realidad todos, por lo menos los que yo vi, directamente no usaron la desigualdad, usaron la igualdad y reemplazaron por fuerza de rozamiento estática máxima. Yo se los tomamos como bien a esos casos porque, bueno, conceptualmente entendieron lo que había que hacer, o sea, entendieron que estamos en el caso estático máximo y que estábamos buscando esa fuerza mínima, ¿no? O sea, directamente se encargaron de la igualdad en esta desigualdad. Y bueno, pero bueno, les queríamos plantear de esta manera para que lo tengan así. Bueno, después pregunta la fuerza para que el bloque ascienda a velocidad constante. Antes de pasar
a eso. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Ernesto, ¿querés agregar algo? No, más que nada que aprovechen para clarificar esto. Sé que es un tema bueno, que a veces les presenta cierta dificultad. Básicamente lo que tienen que conceptualizar bien es que, y se lo tienen que grabar, la fuerza de rozamiento estático no es igual a la normal por el mu estático. La normal por el mu estático es la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Está bien? Pero en general la fuerza de rozamiento estático no es igual a eso, es menor o igual que eso. Claro. Básicamente que lo conceptualicen bien, ¿no? Porque uno se los repite y a veces igual lo siguen teniendo grabado como la normal por el mu estático. Y no es así. No, como comentaste ya, como ya comentó Ariel, es importante que como concepto lo fijen bien, ¿no? Sí. Sí, de hecho conceptualmente una de las cosas que más cuestan generalmente. Por eso lo remarcamos muchas veces, insistimos mucho en esto, pero bueno, es algo que tienen que ir tratando de digerir un poco, y como les decía, pensando también más en el final, ¿no? Donde este tipo de cosas conceptuales se evalúa más que el tema de resolución de ejercicios. Bueno, bárbaro. Una cosita, aprovechen ahora para consultar, ¿no? Sobre todo aquellos que están, digamos, que van a tener que recuperar o algo así. Te digo, aprovechen y hagan las consultas que tienen que hacer ahora, ¿eh? Sí, tal cual. Deténganme, sí, pregunten. No, nadie, o sea, muchas veces pasa de que no se animan a preguntar porque piensan que la pregunta es tonta. Bueno, no hay preguntas tontas. Nadie las tiene claras absolutamente en todo. Así que cualquier duda que tengan, pregunten. Bien. El ítem B dice la fuerza para que el bloque ascienda por el plano a velocidad constante. Bueno, si vamos a la ecuación 1 de vuelta, bueno, ya vamos a llegar al punto 4. ¿Cuál es el? Ahí hicieronnos una consulta recién que no llegué a leer completa. Ok. Entonces la fuerza Si de yo rozamiento es aplico, menor o igual. Sí, es menor o igual siempre. La fuerza de rozamiento estático es menor o igual que la máxima. Casi una definición es. sí. Vieron que como fuerza de rozamiento podemos tener dos casos, ¿no? El caso dinámico y el caso estático. En el caso dinámico, nosotros podemos igualar la fuerza de rozamiento dinámica al coeficiente dinámico por la normal. Ahora, en el caso estático, no. En el caso estático, nosotros podemos decir que la fuerza de rozamiento estática es menor o igual al coeficiente estático por la normal, ¿sí? O sea, en este caso significa que la fuerza de rozamiento puede ser menor a esto, ¿no? Por eso, en todos los problemas que nos toque este caso, no nos conviene reemplazar directamente por coeficiente estático por normal, porque estaríamos yendo siempre al caso límite, ¿no? Y la fuerza de rozamiento puede valer menos que eso. Era como les decía, si tenemos una caja apoyada en el piso y yo aplico una fuerza F y tenemos una fuerza de rozamiento que estática que se opone a esto, entonces, si esta fuerza F, por ahí supongamos que la fuerza de rozamiento estática máxima, o sea, esto, mu estático por normal, vale 10 newtons. Entonces, si yo aplico una fuerza de 1 newton, la caja va a estar quieta, porque no voy a estar rompiendo el caso estático. Pero la fuerza de rozamiento estática no va a valer 10 newtons, va a valer 1, ¿sí? Porque en la sumatoria de fuerzas, lo que me queda es que F menos fuerza de rozamiento estática es igual a 0, ¿sí? O sea, la fuerza F
la fuerza de rozamiento estática vale lo que tiene que valer la fuerza F para que se mantenga el caso estático, ¿sí? Si la fuerza F vale 5 newtons, eso vale 5. Si vale 6, vale 6, hasta llegar al caso estático máximo. La fuerza F vale 10 newtons, la fuerza de rozamiento estática va a valer 10 newtons, o sea, estamos en este caso, y ya si supera ese valor, ahí comienza a moverse, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con el tema del caso estático. Si yo aplico hasta esa cantidad de n, la caja va a seguir quieta. De n, ¿por qué n? No entiendo esa parte. Si pueden, en lugar de mandar mensajito, hablen, digamos, porque se nos facilita un poquito más. Digo, habiliten el micrófono si quieren y pregunten en directo, digamos. Sí. 334,4. Esa cantidad de newtons, decías. Claro. Si vos aplicás menos una fuerza menor a esto, entonces seguimos en el caso estático, ¿sí? Seguimos en el caso estático y la fuerza de rozamiento estática no vale esto, sino que vale menos que esto, ¿sí? Si yo aplico exactamente 334,3 newtons, sigo en el caso estático, ¿sí? Y la fuerza de rozamiento estática está en el caso máximo, ¿no? Porque estoy en ese límite. Si yo aplico una fuerza F mayor a esto, entonces ahí rompo el caso estático y paso al dinámico, ¿sí? ¿Se entiende ahora? Genial. Sí, esas preguntas suelen ser confusas. ¿Cuál es la fuerza mínima? En el cuarto aparece cuál es el ángulo máximo. Entonces hay que leer muy bien el enunciado, prestar atención a qué es lo que está preguntando. Pero bueno, acá lo que preguntaba era la fuerza mínima necesaria para comenzar a moverlo. Y bueno, este umbral está justo en la igualdad de esta. Bien, el ítem B es menos complicado, o sea, tiene una resolución más directa, porque ya no estamos en el caso estático, porque nos dice para que se mueva a velocidad constante, ¿no? O sea, cuál es la fuerza F necesaria para que se mueva a velocidad constante. Entonces, si nosotros tomamos ahí la ecuación de vuelta, la ecuación 1, esto, tomamos la ecuación 1, lo que nosotros teníamos era que esa fuerza F menos la componente X del peso, que ya, bueno, la reemplacé antes, así que vamos a usar directamente esto, es mg por el seno del ángulo, menos la fuerza de rozamiento dinámica, es igual a 0. O sea, acá hay dos cosas. Una, que el enunciado nos dice que estamos en el caso dinámico, es decir, nos dice cuál es la fuerza necesaria para que la caja se mueva, ¿no? Entonces estamos en el caso dinámico, por ello la fuerza de rozamiento pasa a ser la dinámica, ¿sí? Por lo tanto, ahí ya no tenemos ese problema de que puede ser menor o igual a tal cosa. La fuerza de rozamiento dinámica vale el coeficiente dinámico por la normal, así que ya nos quitamos ese problema de encima. Y después nos dice que se mueva a velocidad constante. Acá algunos cayeron en eso y lo igualaron a masa por aceleración y calcularon una aceleración. Y nos decía que se mueva, pero a velocidad constante. Es decir, no tenemos aceleración, ¿sí? Esto es igual a 0. O sea, masa por aceleración me da 0 porque no hay aceleración. Sin embargo, se está moviendo, ¿sí? Bueno, y nos queda simplemente despejar la fuerza F, ¿sí? La fuerza F necesaria va a ser igual, bueno, a lo que valga la componente X del peso y lo que valga la fuerza de rozamiento dinámica, que como
como había dicho, lo igualamos a coeficiente dinámico por normal, ¿sí? Eso es la normal de acuerdo a la ecuación 2, ¿sí? La igualamos al peso, a la componente I del peso, es decir, mg por el coseno del ángulo del plano inclinado, y nos queda nuevamente que la fuerza F depende del peso y depende de la componente X del peso y de esta porción de la componente vertical, ¿sí? Ya tenemos todos los datos como para poder reemplazar y calcularla. Vamos a hacerlo para comparar con la anterior. Ahora el coeficiente dinámico vale 0,2. Entonces tenemos, bueno, el coseno de 30 0,87, esto por 0,2 nos queda 0,17 más 0,5 por mg, que era 44 por 10, 440, 296,6 aproximadamente. Esta es la fuerza necesaria para poder desplazar al bloque por el plano inclinado a una velocidad constante, ¿sí? La complicación de este ítem estaba en tener un caso de movimiento pero sin aceleración, ¿no? Eso los confundió a algunos, pero bueno, claramente decía a velocidad constante, entonces esto era igual a 0, ¿sí? Y sin embargo estoy en el caso dinámico. Y bueno, y fíjense un detalle, la fuerza F necesaria para que el bloque se mueva es menor a la fuerza necesaria para que el bloque se mantenga quieto, ¿no? O esté ahí, sí, se mantenga quieto o esté en el caso límite. Esto, bueno, tiene que ver con también varios ejemplos que vimos que esa fuerza F que yo hago, ¿sí? Se iguala a la fuerza de rozamiento hasta alcanzar el caso estático máximo y después paso al dinámico, y siempre el coeficiente dinámico es menor que el coeficiente estático de rozamiento. Eso, bueno, tiene que ver, digamos, con la dinámica que ocurre entre las dos superficies que están ahí en fricción, ¿no? Pero llevándolo al caso cotidiano, si yo trato de mover algo, cuando se empezó a mover, vieron que es más fácil, ¿no? Mantenerlo en movimiento. Sin embargo, comenzar a moverlo más difícil, ¿sí? Por eso el caso estático nos va a dar una fuerza mayor que el caso dinámico, ¿sí? Y bueno, la necesaria para mantenerlo a velocidad constante será esta. En el caso de que yo tenga una aceleración, bueno, ahí sí esta fuerza va a aumentar, o sea, la fuerza necesaria para acelerarlo va a tener que superar esta suma, o sea, mayor a esa suma, o sea, va a ser mayor a este valor, ¿sí? Bien, y creo que eso era todo lo que pedía el 1. No sé si hay alguna duda, pregunta. Genial. Voy a detener la grabación y empezar otra para que no se